Vamos a ver en la siguiente expositiva las prótesis y rehabilitación del paciente amputado de extremidad superior. En primer lugar, hablar sobre las distintas etiologías que puede haber para la amputación del miembro superior. La más frecuente es la etiología traumática y puede ser por causa laboral, por explosión de armas de fuego o por accidentes de tráfico. De causa laboral, pues son bastante frecuentes, sobre todo aquí en Galicia, en medios rurales, pero gracias a Dios ha ido mejorando gracias a las medidas de prevención. Las explosiones por armas de fuego son más frecuentes en América, en países donde están permitidas, pero también ocurren aquí, sobre todo en verano, por alguna explosión de cohete en fiestas. Y por accidentes de tráfico, pues es más habitual en motoristas debido a los quitamiedos o por sacar el brazo por la ventanilla de los coches. Esto sería el origen de causa traumática. Luego tenemos también quemaduras en las que incluimos las electrocuciones con puerta de entrada y salida que llevan a amputación de un brazo y pierna contralateral. Tenemos causa tumoral, que a veces requiere amputación. Tenemos malformaciones congénitas, es gente que nace ya con la amputación debido a alteraciones del desarrollo de la extremidad superior durante el periodo embrionario, como por ejemplo las hipoplasias o agenesias. También las hay de causa infecciosa, por ejemplo la septicemia meningocócica. Causas vasculares son poco frecuentes en el miembro superior y cuando se dan fundamentalmente suelen ser por tromboangiitis obliterantes. Y finalmente por congelaciones, especialmente partes distales como amputación de dedos. Lo siguiente que tenemos que mencionar son las funciones del miembro superior. Esto es importante de cara a qué es lo que tenemos que intentar recuperar en un amputado. Funciones del miembro superior: motora, sensitiva, estética, comunicativa y manifestación de sentimientos. Quizás la más importante, o no lo sé, sea la motora, la función de manipulación. Dentro de la motora incluimos una función pasiva y dos funciones activas. La función motora pasiva sería de apoyo, de golpeteo, de pulsión y de gancho. Luego está la función activa de garra fina o gruesa para sujetar objetos y la otra función activa de pinzas, ya sean bi o tridigitales. Además de esta función motora muy importante, tenemos también la función sensitiva. Después de la visión, es el medio de captación de datos más importante. Nos informa de la temperatura, de la textura, de la forma, consistencia, etc. Tenemos también la función estética, que es junto con la cara una de las partes del cuerpo que casi siempre quedan descubiertas, la mano. Función, como decíamos, de comunicación, ya que es una forma de reafirmar el lenguaje con la gesticulación, y una forma de manifestación de sentimientos, con abrazos, saludo, caricias, etc. Hoy por hoy no hay ninguna prótesis ni ninguna mano biónica capaz de sustituir todas las funciones del miembro superior. Y bien, ¿qué niveles de amputación nos podemos encontrar? Pues tenemos mano y dedos, desarticulación de la muñeca, nivel del antebrazo, desarticulación del codo, transhumeral, desarticulación del hombro y finalmente interescapulotorácica. Las que son más altas, como la desarticulación del hombro y la interescapulotorácica, que son las dos últimas que mencionamos, suelen ser por causa tumoral. En cuanto a la amputación parcial de la mano. La amputación parcial de la mano es funcionalmente útil siempre que se conserven segmentos capaces de efectuar algún tipo de garra, de pinza o ambas. En cuanto a la desarticulación de la muñeca da más problema porque no existe espacio para colocar la prótesis. En este caso, se alarga la extremidad protetizada y requiere un encaje especial para el paso de la apófisis estiloides del cúbito y del radio, que son las que originan el ensanchamiento. Por tanto, habrá finalmente un brazo más largo que el otro. En cuanto a la amputación a nivel del antebrazo, bueno, pues cuanto más distal es el brazo de palanca, mayor capacidad para elevar pesos. La pronosupinación, pues va a depender de la articulación radiocubital proximal, por tanto, si la amputamos nos quedamos sin esa función. Se suele perder cuanto más proximal sea la amputación. La pronosupinación persiste en los niveles distales, se pierde parcialmente en los niveles medios y desaparece en los proximales. Se intenta conservar la inserción del pronador redondo, que permite la supinación. Antiguamente se hacía una técnica que se llama la pinza de Krukenberg. La foto es horrorosa, la voy a enfocar.
Esa es la foto. Un horror de antebrazo. Parecen dos antebrazos fusionados. Bueno, pues la pinza de Krukenberg consiste en separar el radio y el cúbito. Se hace la reinserción muscular y el recubrimiento cutáneo a nivel del tercio medio del antebrazo, de forma que se hace una especie de pinza. Pasamos a la desarticulación del codo. Aquí nos encontramos con dos inconvenientes. Uno era el mismo que había en la muñeca, y es que no existe espacio para colocar un codo protésico mecánico o eléctrico, quedando como única opción un codo externo. Y el segundo inconveniente es el ensanchamiento que tenemos a nivel distal del muñón debido a los cóndilos humerales, lo cual obliga a que el encaje protésico deba abrirse para la introducción y la retirada del muñón. Pasando ya a la amputación a nivel del brazo, pues cosas muy obvias. Pierden funcionalidad a medida que asciende el nivel de amputación. Cuanto más distal, mejor, ya que se conserva más brazo de palanca. Todo muy obvio. En cuanto a la desarticulación del hombro. Bien, la desarticulación del hombro es la articulación más compleja, por lo que es una amputación con malos resultados funcionales debido a la gran cantidad de movimientos articulares que se pierde. Como dijimos antes, la causa es sobre todo tumoral, igual que en el siguiente tipo, que sería la desarticulación interescapulotorácica. Suele ser por causa tumoral prácticamente siempre, no tiene soluciones prácticas, pero sí que es conveniente la protecización estética, porque es muy llamativa. Sin embargo, la funcionalidad va a ser mínima. Pasamos a hablar ahora del programa de rehabilitación. Bueno, pues decir que es muy parecido al de miembro inferior. Como en este momento todavía no hemos visto el de miembro inferior, quizás no se entienda todo. Si está el vídeo disponible, es recomendable verlo. El programa de rehabilitación se basa en la fisioterapia y en la terapia ocupacional. En cuanto a la fisioterapia, pues los puntos clave van a ser despegamiento cicatricial, de adherencias a planos profundos, desensibilización de la cicatriz mediante golpeteos, cepillados, parches de lidocaína, etc. Mantenimiento de los balances articulares de las articulaciones conservadas, vendaje compresivo siempre de distal a proximal para reducir el edema, mejor que la silicona. Y en cuanto a trabajos musculares, pues básicos, la potenciación muscular de la porción proximal del muñón y de la cintura troncozonal contralateral. Esto es importante para la utilización de prótesis cinemáticas, porque en el futuro puede que las tengan, entonces es importante tener controlada esta musculatura. Si existe, por ejemplo, una amputación del antebrazo, pues hay que hacer una potenciación del muñón, de la zona proximal a él y de la cintura escapular, o sea, de toda la unidad anatómica desde donde va a partir el movimiento. Y también potenciación de la musculatura residual del muñón. La musculatura residual es la musculatura que se ha conservado. Por ejemplo, en el antebrazo tenemos que potenciar la musculatura de los epitrocleares, que van a ser los flexores, y los epicondilios, que son supinatoextensores. En el brazo, por ejemplo, hay que trabajar bíceps, el braquial anterior y el tríceps, es decir, la musculatura que se ha conservado. Es importante que el paciente aprenda a contraer los agonistas y a relajar antagonistas, sobre todo si utilizamos prótesis mioeléctricas. Bien, en cuanto a terapia ocupacional tenemos varias cosas importantes. Lo primero, el cambio de dominancia. Si se le quita el brazo dominante, por muy buena que sea la prótesis, siempre va a ser mejor la actividad del brazo que se mantiene sano. Por tanto, cuando una persona es diestra, es mejor hacerla zurda que intentar que la diestra mantenga la actividad con la prótesis. Luego, entrenar en la colocación y la retirada de la prótesis. También entrenar y ayudar en los cuidados y el mantenimiento de la prótesis. Y, importante, la enseñanza del funcionamiento de la prótesis. Las prótesis podían ser cinemáticas o mioeléctricas. En las cinemáticas, pues se hace la activación de los tirantes. En las del antebrazo se activará mediante la flexión del codo y en las del brazo mediante la flexión del hombro. Es decir, se mueve el codo y se activa el terminal, la mano protésica, o flexión del antebrazo respectivamente. Las mioeléctricas se instruye en las contracciones isométricas de los músculos residuales que envían las señales a un receptor y esto pone en marcha un motor eléctrico que hace que se mueva la prótesis. Las mioeléctricas son las que más se utilizan hoy en día, sobre todo en amputaciones distales al codo, porque son mejores y además las cubre la seguridad social.
Vamos a pasar a hablar ahora de las prótesis de miembro superior. Tenemos, en primer lugar, dispositivos terminales. Estos dispositivos son elementos colocados en la parte distal de la prótesis cuya misión es intentar suplir funciones motoras y ocasionalmente estéticas de la mano. Hay dos tendencias. Una es procurar conservar la forma de la mano y la estética, y la otra prescinde del aspecto antropomórfico y busca la funcionalidad. Esos serían los dispositivos terminales. Luego tenemos las articulaciones protésicas de la mano, donde podemos escoger entre prótesis de mano o pinzas y útiles funcionales. En cuanto a las prótesis de mano, conservan una morfología que reproduce la mano humana y sus funciones van desde las puramente estéticas hasta las que realizan presión activa con los dedos. Dentro de estas prótesis de mano tenemos varias opciones. Existen prótesis para amputaciones parciales de la mano, están confeccionadas normalmente a medida y su uso es estético y temporal. Luego tenemos las prótesis de mano pasiva, que es una mano en posición de reposo, su función es estética y de acción pasiva de apoyo, no tiene movilidad. Luego tenemos la prótesis de mano funcional. Estas tienen una estructura mecánica con dispositivo elástico que origina un movimiento transmitido a dos ejes, uno ensamblado a la base del pulgar y otro paralelo a la base del resto de los dedos, generalmente el índice y el medio. Aquí una tracción activa separa los dedos y un mecanismo dinámico los cierra. La acción es realizar una pinza entre pulgar e índice y medio. También tiene función estética y de apoyo pasivo. Y finalmente ya en un nivel superior teníamos la prótesis de mano eléctrica, sería la mioeléctrica y además es la más utilizada, que dijimos que entra por la seguridad social. Aquí un motor eléctrico acciona dos ejes paralelos de giro contrario. En uno está adaptada la base del pulgar y en otro las bases del índice y medio. El motor hace giros en un sentido u otro, aproximando o alejando los pulpejos. Existen variantes dependiendo de la velocidad, de la potencia de presión, del control de la presión y del tamaño. Las variantes son A. Mano de apertura y cierre de velocidad constante. B. Mano de apertura y cierre de velocidad y prensión proporcional a la intensidad de la señal. C. Mano con sistema sensor colocado en el pulpejo del pulgar y un estribo de medición. D. Mano transcarpiana. Permite la colocación de muñones largos. E. Mano eléctrica infantil. Desde pequeños se les enseña a manejar las prótesis. Bueno, y como decíamos, estábamos hablando de articulaciones protésicas de la mano, dentro de las cuales teníamos prótesis de mano y pinzas y útiles funcionales. Hasta ahora hablamos de las prótesis de mano y ahora vamos a pinzas y útiles funcionales. Estos son empleados para realizar prensión y tracción de objetos, prescindiendo del aspecto estético, que es lo que los diferencia de las prótesis de mano que sí tenían forma de mano. Las pinzas y útiles funcionales se clasifican en dos grupos. Está la pinza funcional y la pinza eléctrica. La pinza funcional está formada por dos ramas curvadas, una está fija y la otra está móvil, que permiten realizar pinza laterolateral y gancho. Eso es la pinza funcional. Y la otra sería la pinza eléctrica, en la cual el movimiento de sus ramas se efectúa mediante un motor eléctrico. Y con esto sería todo sobre articulaciones protésicas de la mano. Pasamos a articulaciones protésicas de muñeca. Estas sirven, es otro enfoque, estas sirven para conectar el terminal a la prótesis, colocarlo en la posición de pronosupinación deseada y permitir el intercambio de terminales. Los mecanismos de pronosupinación del muñón pueden ser mecánico o una unidad eléctrica de giro. Y aquí vemos esto que decimos de que, ahí está, que son un sistema que conecta la prótesis al terminal. Y pasamos ya a las articulaciones de codo. Estas realizan la función de flexoextensión del antebrazo protésico sobre el brazo. Esta flexoextensión puede ser activa o pasivamente con movimiento libre o pudiendo bloquearlo incluso en algún ángulo determinado. Las articulaciones del codo pueden ser codos pasivos con una simple función estética,
Pueden ser codos funcionales, que van a efectuar una flexión activa del antebrazo mediante el sistema de cableado que comentamos anteriormente, donde la energía cinemática de un sistema de tirantes producida por la flexión del hombro y la antepulsión de las cinturas troncozonales. La extensión se realiza por gravedad. El sistema de tirantes hace que elevar el brazo produzca la flexión del codo. Por tanto, la posición natural es por gravedad de extensión, pero los tirantes pueden flexionarlo. Esos serían los codos funcionales. En el anterior que habíamos dicho eran codos pasivos de función estética, pero además hay codos eléctricos, tienen diferentes modelos y se caracterizan por falta de potencia para la elevación de pesos. Y finalmente el codo de bloqueo electrónico, que realiza el bloqueo y desbloqueo del eje articular de forma electrónica ajustable individualmente. Ya por último nos queda la articulación del hombro y estas ya sí que son pasivas, se usan prácticamente por estética, suelen estar formadas por combinaciones de 2 o 3 ejes articulares para obtener movimientos de abducción, aducción y flexoextensión. No se pueden realizar obviamente todos los movimientos posibles, pero al menos sí estos 3. Pasamos al siguiente apartado, que son los encajes. Los encajes constituyen el nexo de unión entre la prótesis y el muñón, y según el nivel se dividen en encaje para la desarticulación de la muñeca, encaje para amputaciones de antebrazo, encaje para desarticulación de codo, encaje de brazo y, por último, prótesis de desarticulación del hombro o interescápulo-torácicas. Empezamos por el encaje para la desarticulación de la muñeca. Este era el que alargaba el miembro superior. Necesita 2 ventanas elásticas para permitir el paso del muñón alojando a las apófisis estiloides, de cúbito y radio respectivamente. Luego, en los encajes para amputaciones de antebrazo, podemos tener un encaje con bordes proximales que va por debajo de epitróclea y epicóndilo, o un encaje que realiza apoyo supraepitroclear y epicondilio por encima del olecranon. En concreto, este es el más utilizado. En cuanto al encaje para la desarticulación del codo, bueno, pues debido al ensanchamiento distal es aconsejable construir un encaje bivalvo y cierre con velcro. Para el encaje del brazo, decir que cubre parcialmente la parte superior del hombro, siempre se recurre a la articulación superior, ya lo vamos viendo, y tiene 2 prolongaciones, una anterior y otra posterior, para evitar la rotación del muñón dentro del dentro del encaje. Y finalmente la prótesis de desarticulación del hombro o interescapulotorácica tiene simplemente una función estética y se va a acoplar sobre el hemitórax. Requiere un sistema de tirantes de suspensión de neopreno. Ahora pasamos a un apartado muy importante y que suele caer en examen, que es el apartado de los sistemas de accionamiento. Los sistemas de accionamiento pueden ser mediante energía endógena o por energía exógena eléctrica. En los de energía endógena, esta es producida por los movimientos del propio cuerpo, transmitida a la prótesis mediante unos cables cinemáticos que van anclados al hombro contralateral. Un cable en caso de prótesis de antebrazo sería para mover la mano y 2 cables en las prótesis de brazo, uno para accionar el terminal y otro para el bloqueo del codo. Este tipo, los sistemas de accionamiento de energía endógena, hoy en día apenas se usan. Siempre que podamos vamos a utilizar el siguiente tipo, que son los de energía exógena eléctrica. Estos se activan mediante motores eléctricos que están situados en el terminal. Permiten el giro de muñeca, la flexión del codo y el movimiento de pinza del elemento terminal. Van alimentados por baterías y reciben la activación mediante contracciones de los músculos del muñón. Como dijimos, siempre que podamos se va a utilizar este tipo a pesar de que son muy caros. Por último, llegamos al final y es el apartado de prótesis biónicas. Las manos biónicas dan muy buenos resultados. El problema es que valen 90.000 euros y además hay que cambiarlas cada 6 años y no las cubre la Seguridad Social. Las compañías de seguros sí que las cubren en los accidentes de tráfico. A pesar de que las prótesis permiten hacer muchos movimientos, incluso pueden llegar a tener cierta sensibilidad, nunca van a funcionar como una mano propia. Las prótesis de miembro superior no están tan desarrolladas como las prótesis de miembro inferior.
Por último, decir que tras la prótesis se pasa a una fase de terapia ocupacional con el objetivo de que el paciente aprenda lo máximo posible a utilizar la prótesis, llegando a conseguir movimientos de mucha precisión. Se adjuntan aquí 2 enlaces a vídeos de YouTube.